la mayoría de ellas ejecutadas en esa década de los 80 y principios de los 90, que algunos llaman los años de la peste. Para la memoria del país, para las nuevas generaciones, para sus hijos, hoy contamos esta historia trágica que a veces pretenden que se nos olvide, o es peor, que algunos quieren repetirla. Hoy la narramos desde sus principales protagonistas, las víctimas de Pablo Escobar Gaviria. Una historia que el país y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no pueden olvidar. Mi nombre es Elizabeth Valle. El de mi esposo era Jaime Alejandro Vanegas Sánchez. Mi nombre es Gustavo Aristizábal Arango y mi padre se llamaba Gustavo Aristizábal Escobar. Mi nombre es Óscar Francisco Rivera Vidal y el de mi papá era Óscar Francisco Rivera Mantilla. Mi papá se llamaba José Ignacio Vargas Mendoza. Mi nombre, Gloria Matilde Ortiz Legarda. Mi hermano Álvaro Ortiz Legarda. Yo soy Magdalena Gómez de Vargas y mi esposo José Ignacio Vargas Mendoza. Mi padre era un cultor de este país, era un embajador del arte a nivel internacional y por supuesto a nivel local. Y entonces yo le decía, mamita, mañana tu papá va en un avión, va a ir en un avión como ese. Y le decía, ¿y vas al cielo? Y él dijo, sí, mi amor, mañana voy en un avión y voy al cielo. La noche anterior mi papá me estaba explicando unas cosas de estudio. Él entra al cuarto, me dice, levántese, Óscar, ya a estudiar, que estaba yo haciendo un curso de nivelación. Y la última imagen es en la puerta muy borrosa, diciéndole, sí, papá, ya me voy a levantar, ya me voy a levantar. Él viajaba a Cali en ese momento a posesionarse de un ascenso que le habían hecho. Él estaba feliz porque él había trabajado mucho para eso y él iba a tomar ya su ascenso el día lunes. Él regresaría a Bogotá el día miércoles. Entonces el fin de semana como hacía siempre que él podía, no lo dedicaba porque éramos los tres nada más. Mi hijo, que en ese momento tenía 5 años, él y yo. Entonces él vino, estuvo con nosotros el sábado, el domingo estuvimos en parque, lo que hacíamos siempre que él podía, todos los fines de semana nos sacaba a alguna parte. Siempre fuimos a almorzar, me acuerdo que estaba yo antojada, que de pollo y él todo lo que uno decía, todo lo complacía. Tradicionalmente mi padre tomaba ese vuelo regularmente todos los lunes y entonces yo lo llevaba muy temprano, lo dejaba y me iba nuevamente a la universidad. Y cuando llega se encuentra con el tenor Gerardo Arellano.
un hombre pues que todo el país lo conoce, y ellos llegan ahí, se encuentran, se saludan y bueno, acceden al tema. Yo me devuelvo y en el camino sigo escuchando la emisora preferida mía. Y en ese momento dicen, como llegando yo a la tal vez 26:68, dicen, se acaba de caer un avión de carga. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Mucha atención, urgente. Hace pocos minutos un avión de Avianca cayó en la zona rural del municipio de Soacha. Las primeras informaciones indican que no hay sobrevivientes. La noticia ya le da la vuelta al mundo. A primera hora de esta mañana, nuevos equipos de televisión española relevaban a los que a lo largo de la madrugada habían estado trabajando en la zona donde cayó el avión de Avianca. Entre las víctimas mortales se encuentran 2 oculistas españoles, los doctores Moreno Casanovas, jefe clínico del Hospital Clínico de Madrid, y López Bartoloschi, jefe de residentes de oftalmología. Una tía estaba viviendo en ese momento con nosotros y empieza a gritar que se explotó un avión, que se explotó un avión, o que se cayó un avión. Yo paré, me detuve un momento para calmarme. Sentí inmediatamente que era mi papá. Él iba en Avianca, pero yo sentí que era él. Qué horror, qué tragedia. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, acaba de explotar un avión en el aire. Y yo me imaginé, pues, en la China. Nunca me imaginé que nos iba a tocar a nosotros. En ese momento yo le pregunté a ella, ¿y dónde? Me dijo, en Soacha. Acá, sí, ¿para dónde iba el avión? Me dijo, para Cali. Le dije, Nacho iba en ese avión. Inmediatamente. En ese instante yo sentí que Nacho había muerto. Yo le decía, ¿qué pasó? Él no podía hablar. Llegó y me dijo, camina porque parece que hubo un accidente y iban en un avión que iba para Cali. Cuando yo me subo en el carro, me dio por prender el radio y ya estaba, creo que era Yanelda, la que estaba transmitiendo el Caracol, y dice, es impresionante esto acá, el reguero de cuerpos, de no sé qué, por todas partes, hay restos humanos por todo lado. Entonces yo inmediatamente apagué y mi cabeza empezó a volar. Al llegar esta mañana a las cercanías de Soacha, concretamente a la hacienda Canoas, los periodistas de este noticiero se encontraron con un espectáculo dantesco. Las 107 víctimas del accidente. Señor, ¿usted viene a buscar algún familiar? Sí, un hijo. ¿Cómo es el nombre de él? Ramiro Ortiz. ¿Cuántos años tenía? 26. ¿Hay confirmación que él tenía en el vuelo? Pues hasta ahora sí. Los 107 cuerpos destrozados fueron colocados en bolsas de polietileno para su posterior reconocimiento por parte de 5 médicos legistas y jueces de instrucción criminal. Camargo. ¿Cuántos años tenía? 45. De la familia no iba sino él. ¿Qué le han hecho aquí las autoridades? No, que no han encontrado papeles ni nada, que hay que esperar. ¿Y cuántos son en su familia? 4 hijos. Es una persona con la que uno ha crecido todo el tiempo, no espera uno que ya se esfumó y que ya no está, ¿sí? Yo decía, no, imposible, imposible, apagué el radio, pero yo tenía la esperanza de que como habían salido 2 vuelos al tiempo y para ese momento no pedían la cédula, entonces no se sabía verdaderamente quién había abordado el vuelo, ¿sí? Nos tocaba esperar a que el otro avión llegara a Cali, la gente de Cali la registrara y pasaran aquí la información. Leen la lista de los muertos y ya leen a mi hermano. Ya ahí gritamos como locos con mi hijo que iba conmigo en ese momento. Mi mamá había dejado a mi papá en el aeropuerto, entonces al llegar esos griteríos, y mi mamá, no, pues calmémonos, no sabemos, y es una angustia ya impresionante en ese momento porque estamos esperando a que ya mi mamá dijera los nombres, empieza a decir nombres, y hasta que llega el nombre de Oscar Rivera, pero decía que era una persona de Gillette, yo recuerdo más o menos en ese momento, entonces también teníamos esa duda de si era mi papá o no, ya
después, pero apenas dice Oscar Rivera, yo me acuerdo que mi mamá nos toma a mi hermana y a mí, nos lleva al jardín de la casa, nos arrodillamos, rezamos un momento ahí en el jardín de la casa nosotros. Y dice, bueno, y nos toma de la mano más o menos y ya, empieza a llegar la familia, a ver qué pasó, y ya por la noche sí nos damos cuenta que sí era mi papá. Y 3 días después del accidente, o 4 días, pues volvemos y aseveramos el hecho porque se encuentra en la mano de mi papá con la argolla de matrimonio de mi mamá. Un periodista, no recuerdo de qué medio en esa época, la llaman y mamá pues tiene por ahí la argolla que no sé en este momento, hace mucho no la veo, pero quedó así como ovalada con el nombre de mi papá. Y esos son los recuerdos, digamos, del golpe en ese momento, sobre todo la expectativa de que ya mi mamá dijera el nombre hasta que lo dijo y ya se hizo eso una realidad. Con mis hermanos tenemos la imagen de desespero, de mi madre sin saber qué hacer, de quedar pues totalmente destrozada y una familia sin tener una respuesta alguna, ni tampoco el porqué de las cosas, sino simplemente pues hay que seguir la vida y seguirlos solos. Entonces realmente son imágenes pues bastante impactantes que quedan en la memoria pues para siempre. Ver por los medios como un avión destrozado, ver por los medios familias, madres de familia gritando, queda en la memoria para siempre. Porque pues los cuerpos estuvieron regados por todos lados. Y ahí me encuentro con un policía y me dice, ¿su papá quién es? Él ya estaba con una lista. Entonces le dije, Gustavo Aristizábal Escobar. Y me dice, vaya hacia allá, que él estaba en la punta del avión. Y allá llegué. Cuando yo llegué, en ese preciso momento, lo estaban ya metiendo en la bolsa, una bolsa negra, como esas de basura. Cogieron unos sobres de Manila, colocaban los nombres, el número de cédula y metían en la billetera y pegaban aquí con cinta pegante el sobre de Manila y en la bolsa. Yo lo vi ahí, pero ahí no me dejaron, digamos, detallarlo. Las víctimas siempre quieren encarar a sus victimarios. Siempre tienen preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué los mataron? Hace 2 años, Federico Arellano, el hijo del tenor Gerardo Arellano, quien muriera en el avión de Avianca, tuvo la oportunidad de visitar al principal lugarteniente de Pablo Escobar, a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. El hijo de Gerardo Arellano lo miró a los ojos para hacerle la pregunta que los familiares de las 107 víctimas del avión de Avianca quieren hacerle. ¿Por qué volaron el avión esa mañana de noviembre de 1989? Pienso que esta pregunta va desde, no sé, lo más profundo del corazón, pensando o sintiendo, querer una respuesta del por qué, valía la pena esto, valía la pena el sufrimiento de una patria, de una nación y de la familia ensangrentada, no sé a cambio de qué, desconozco, supongo que había unos intereses económicos, un negocio y toda una estructura, pero esa es la incógnita que más nos ha rondado a nosotros las víctimas. ¿Por qué una persona, por ejemplo en el caso de mi padre, que era Gerardo Arellano, que lo único que quería era hacer patria a través de su voz, porque era un excelente y maravilloso artista, por qué tenía que morir de esa forma? Esto fue una gran guerra que se dio contra el país, donde se habla de más de 15.000 muertos, pues las estadísticas son las que las van contando. Yo pensaba que eran 3.000, se hablan de 15.000 muertos. En esa época había una guerra
contra el Estado de Colombia, por la nuestra adhesión de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La única forma de obligar a los tres poderes del Estado a sacar del artículo 35 de la Constitución Nacional la nuestra adhesión de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica era atacando a la población civil, buscando atacar blancos que eran importantes para la mafia, los extraditables, y detrás de estos blancos no importaran las víctimas colaterales inocentes, como el caso de su padre. Ese día fue un acto fallido, porque no murió el expresidente César Gaviria Trujillo, pero a Pablo Escobar le servía ya la organización de que se creó terrorismo en el aire, porque se pensaba que el terrorismo aéreo solo era en el exterior, en el Medio Oriente y en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto causó lo que el patrón llamaba el pánico colectivo de los inocentes. Yo lo he dicho en varias entrevistas, que lo decía el patrón, que si en las guerras solo murieran culpables, ese día su padre no hubiera sido tocado ni las otras 6 víctimas. Nadie le importaba la guerra, sino que todo el mundo compraba sándwiches y Coca-Cola y decía, venga, vamos que unos malos se van a matar. Pero cuando están colocando bombas en la ciudad los terroristas, en este caso Pablo Escobar y nosotros, la señora está organizando su niña para el colegio y se preocupa con esto. Cuando ya viene el gobierno y habla de una negociación con los extraditables o con los terroristas, la gente lo ve bien, porque ve que están salvaguardando su vida, porque sabe que todo el mundo está en peligro. Pero realmente para la época Pablo Escobar no pensaba que iba a su padre. A nosotros no nos importaba la vida de su padre. A nosotros nos importaba que usted hoy, por ejemplo, que usted tuviera en esa época, tuviera 2 años de edad. Nosotros estábamos en una guerra ciega. Para mí hoy es errado. Pues yo estoy al frente de una de las víctimas hoy, ¿sí me entiende? Este hombre, Darío Uzma, fue el encargado de subir la bomba al HK 1803 esa mañana. Junto a él, un hombre, al parecer menor de edad y conocido en el lenguaje del AMPA como un suizo, es decir, un suicida. Uzma abandona el avión y deja a aquel hombre que quizás nunca supo que llevaba al interior de su maletín una bomba y que sería el ejecutor de uno de los actos de terrorismo más espeluznante en la historia del país. Él ofrece $1 millón al mejor postor dentro del cartel de Medellín para que haga esa vuelta, y finalmente la hacen 2 personas, un capo que hoy en día está vivo, por eso me abstengo de dar el nombre, y ese a su vez subcontrata a otro hombre que se llamaba Darío Uzma. Ese Darío Uzma es el cerebro, es el que organiza la bomba, escoge el tipo de explosivo y lo hace de tal manera que no quede rastro aparente. Contactan en una comuna de Medellín a un menor de edad, lo ilusionan con el dinero, le dan un adelanto de la mitad de la plata. Este Darío Uzma prepara la bomba en un maletín ejecutivo, prepara al niño, al menor de edad, con ropa de hombre adulto, le pone una cédula falsa para que tenga mayoría de edad, le compran un ticket en un avión de Avianca, lo suben al avión. Incluso el propio Darío Uzma se sube al avión con el joven, se sienta al lado, le dice que ese maletín contiene una grabadora en la que supuestamente se tiene que grabar a 2 enemigos del patrón de Pablo Escobar que irían al lado izquierdo en la silla de él, y le dice que cuando vaya a unos 5 minutos de vuelo, active el botón de la grabadora para que ponga a grabar lo que esos 2 supuestos enemigos de Pablo van diciendo al otro lado. El niño o el joven efectivamente lo hace. Darío Uzma se baja, cuando va el avión van a cerrar el vuelo, le dice con el pretexto de que va para el baño, ya vengo, sale, no se monta, obviamente lo deja solo y se va. La historia enseña en nuestro país que este tipo de actos terroristas, magnicidios, atentados, siempre han contado con la ayuda de cómplices estratégicos. En este caso, los cómplices estratégicos fueron quienes ayudaron a entrar el explosivo al HK 1803. Pero lo delicado es las instituciones del Estado cooperando
con los criminales. En este caso, los que propician subir el maletín al avión donde su padre murió son unos agentes del DAS. Ya volvemos con Víctimas de Pablo Escobar. Hey, hola, soy Dilson de la Peste. Canal Capital, Canal Rock al Parque. Este 30 de junio, 1 y 2 de julio, si usted no puede ir al Parque Metropolitano Simón Bolívar, Canal Capital le lleva la transmisión hasta sus hogares. Canal Capital, una televisión más humana. Se invita a las personas que se consideren víctimas de las conductas delictivas de Wilfredo José Medrano Hoyos, alias Rafa, y Francisco Javier Taborda Gómez, alias Nike o Turbo, desmovilizados del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, a que denuncien los hechos ante la Fiscalía 40 de Justicia y Paz de Cali. Mayores informes en Bogotá, teléfono 570-2025, línea gratuita nacional 018-916-999 y en las siguientes páginas web. Los defensores de derechos humanos en Colombia son un patrimonio que tiene el país y que es reconocido a nivel internacional. Yo soy una defensora de derechos humanos, quizás usted es un defensor de derechos humanos. Por el derecho a defender los derechos humanos y a quienes los defienden, exigimos al gobierno su protección. Yo creo que apoyar a los defensores es realmente apoyar el futuro de Colombia. Reaccione. Por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede quedar literalmente en peloto. No financie, no compre, ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Desplazados, víctimas, discapacitados, ignorados, silenciados, amenazados, humillados, ofendidos, atropellados, exiliados, indignados, desprotegidos, olvidados. Promovemos los derechos humanos. Canal Capital. Televisión más humana. Hola, soy Jack Miller, soy ilustrador de calzado. Canal Capital, el canal del Rock al Parque. 2012, ¡yeah! Este 30 de junio, 1 y 2 de julio, si usted no puede ir al parque, fresco, relajado, porque lo puede ver por Canal Capital, una televisión más humana. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Luis Carlos Galán. Canal Capital, televisión más humana. La prensa unanimista, única, uniformada, oficial, es para las dictaduras y no para las democracias. Y creemos que Colombia todavía es una democracia. Guillermo Cano Izaza. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Víctimas de Pablo Escobar. Y nuevamente, y tristemente, la policía secreta del Estado, el DAS, hasta hace muy pocos meses, en boca de los criminales. La seguridad del Estado, la inteligencia del Estado, por décadas, como nos revela la historia, involucrada en los grandes magnicidios, en aquellos que nos cambiaron la historia del país. Y hasta hace muy poco tiempo, un servicio secreto que perseguía a todos los que pensaran diferente. El país, la sociedad colombiana, tiene derecho a saber hasta dónde y de qué forma esta policía secreta conectó con los peores criminales del país. ¿Hasta dónde este servicio secreto de inteligencia le cambió el rumbo a la democracia del país? Esto que usted acaba de decir es muy importante para la verdad. Sí. ¿Okay? Siempre se ha creído que esa mano criminal del cartel de Medellín
fue solamente el cartel de Medellín, pero usted nos está planteando aquí que hubo unos aliados... De la mano del Estado. Dentro del Estado. ¿Quiénes eran esos aliados? Los aliados eran, para la época, eso lo manejaba Carlos Castaño Gil, que era amigo de Pablo, empleado, trabajador de Pablo Escobar, era mi compañero de trabajo. Su hermano Fidel Castaño Gil era socio de Pablo Escobar. Carlos es entrenado por inteligencia militar, como paramilitar, y es entrenado por la ultraderecha en Israel, en los kibutz en Israel. Es una mente criminal. Y Carlos es entrenado matando dentro del cartel de Medellín, porque él entra al cartel de Medellín siendo un niño. El alias de él era el pelado. Carlos hace un gran entronking a través del DAS. A través del DAS se propicia subir el maletín al avión de Avianca donde muere su padre. A través del DAS muere Bernardo Jaramillo Osa. A través del DAS muere Luis Carlos Galán Sarmiento. A través del DAS muere José Antequera en el Puente Aéreo y es avaliado Ernesto Samper Pisano. A través del DAS es atacado en pleno vuelo el comandante del M-19 Pizarro León Gómez. Es un entronking que hace Carlos Castaño con el DAS, pero Pablo Escobar siendo enemigo del general Miguel Alfredo Maza Márquez. Es algo muy complejo y muy pocas personas lo pueden comprender. Hay que pensar como bandido para comprender esto. Y por otra parte, y en algunos casos trabajando con el DAS, con esa policía secreta, la Casa Castaño, Fidel, Carlos y Vicente, los hermanos Castaño Gil, narcotraficantes, sicarios, narcoparamilitares, narcoparapolíticos, aquellos que un día decidieron refundar la historia del país. Al igual que el DAS, detrás de los magnicidios que afectaron el alma del país, que afectaron el alma de una nación. Una máquina criminal perfecta, por lo impune, dicen las víctimas. A la fecha, ni siquiera se sabe con certeza cuál fue la suerte de Fidel, cuál fue la suerte de Carlos, y menos aún la de Vicente Castaño. Las miles de víctimas de la Casa Castaño ni siquiera han tenido derecho a saber si estos victimarios están muertos o están vivos. Pero lo que sí saben es que para sectores del país siguen siendo unos héroes. Los restos de nuestros familiares fueron traídos en una volqueta y fueron volteados allá en Medicina Legal. La volqueta levantó eso y caían todos los restos ahí en Medicina Legal, para luego ellos empezar a separarlos en bolsas transparentes. Iban sacando ahí en bolsas transparentes lo que los familiares podían identificar. Mis cuñados y un gran amigo de mi esposo no me dejaron ir. Mis cuñados fueron a reconocer el cadáver. Inmediatamente ellos trasladan a los cuerpos a la morgue de Suacha, por ser la jurisdicción en donde se presenta la situación, y allí yo voy y ahí es ya donde yo lo puedo ver. Y posteriormente los llevan ya a la Medicina Legal de acá. Te estoy diciendo básicamente que yo salí de mi casa ese lunes 27 de noviembre a las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana. Terminé volviendo a mi casa a las 2 o 3 de la mañana, porque yo estuve durante todo el proceso hasta que llegaron los cuerpos a Medicina Legal. Afuera de Medicina Legal podía ver lo que estaba entrando, pero no cómo era el proceso de selección allá adentro. Me entregan un cadáver, con esos todos entregaron los ataúdes sellados, entonces yo no podía ver si realmente la persona que habían encontrado, los restos que habían encontrado pertenecían a mi esposo. Nosotros hicimos el entierro, eso fue tal vez el miércoles que nos lo entregaron, y hicimos ese entierro de esa persona en el cementerio del norte, para el cual Avianca había asignado un lote. Hemos encontrado, son historias de familias muy similares, en los cuales hay familias que
entierran a su esposo, sus esposas entierran a su esposo y después se encuentran con que no lo era porque hubo una confusión entre los muertos. La verdad es que mucha gente enterró piernas, enterró, mi querido amigo Federico enterró la espalda de su papá. Gente, sí, yo creo que pocos cuerpos, tal vez fueron 8 o 10 cuerpos nomás, que relativamente quedaron reconocibles. Y después que nos entregan el segundo cadáver, salimos con los restos de él, supuestamente, y que era la persona completa, y ya nosotros hicimos un segundo entierro, cuando ya estábamos seguros que esa persona era mi esposo, porque él sí quedó completo, pues en mal estado obviamente, pero completo. Y nunca he podido identificar quiénes son los verdaderos familiares de la persona que está enterrada allí. Es más, ni siquiera sé si hay un cuerpo completo, si hay varias partes allí o algo, no. Legal llegó una señora y le fue a reclamar y no encontraba nada de su esposo. Entonces le dijeron, mire, como ya no queda nada más, porque ya habían entregado todo lo que se pudo, usted coge esa mano que hay ahí y diga que esa mano era la mano de su esposo para que usted pueda reclamar un seguro de vida para sus hijos. La violencia me lo arrebató. La justicia que usted exige le va a llegar. ¿Por qué? Aquí hay un hombre muy importante, sino muy importante. Se llama Jorge Luis Ochoa Vázquez y John Freider, alias Martín Freider, suegro del automovilista Juan Pablo Montoya. ¿Qué es lo que le aporta Jorge Luis Ochoa Vázquez para que muera su padre? Primero que todo es culpable Pablo Escobar, el Arete, Popeye, todo el conglomerado del cartel de Medellín. Nosotros somos culpables. Aquí hay una persona que tira la gasolina y se esconde, y el otro prende el fósforo y carga una camándola que llama Jorge Luis Ochoa Vázquez. Jorge Luis Ochoa Vázquez estuvo detenido en España. Él fue detenido en el año 1984, en noviembre, después de fundar los extraditables. Cuando vino de Nicaragua, que de Panamá pasó a Nicaragua llegó a Colombia. Funda los extraditables y se va a esconderse a España y allá es capturado. En el año 1986, en julio, es deportado a Colombia. Trae un regalo para Pablo Escobar. No le trae un reloj Cartier, no le trae un diamante, no le trae una reina de belleza, no le trae un caballo. Le trae el padre del terrorismo en Colombia, un terrorista de la ETA que traía la tecnología de los carrobomba a control remoto, y se lo regala a Pablo Escobar. Lo traen, estuvo con don Jorge preso, creo que en Carabanchel, en España. Se lo regala a Pablo Escobar. Pablo Escobar ese día tuvo una erección de la felicidad que le dio, porque Pablo Escobar era una mente criminal total, lo mismo que yo. Él sabe que con eso va a doblegar la voluntad de los colombianos, porque es terrorismo a gran escala, porque aquí ya se habían colocado bombas en Colombia, pero eran con pólvora negra. Ese gran regalo se lo trae Jorge Luis Ochoa Vázquez a Pablo Escobar. Ese mismo terrorista de la ETA, lo que yo estoy diciendo lo puede corroborar el jefe de la mafia de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, que también estuvo preso con Jorge Luis Ochoa Vázquez, que eran amigos. Y conoció al de la ETA, que eso es de la ETA, cuando vino a Colombia también se conectó con este señor y le enseñó a ellos también a hacer las bombas. Y por eso vuelan el edificio Mónaco. Don Jorge Luis Ochoa es el padre del terrorismo en Colombia, vive como un rey en Medellín.
Hacían parte del clan Ochoa, que era un clan Ochoa muy fuerte que respaldaban a Pablo Escobar financieramente. Iniciaban primero el narcotráfico que Pablo Escobar. Hacían parte José Orejas, John Freider, alias Martín Freider, suegro del automovilista Juan Pablo Montoya. Hacía parte Fabio Ochoa Vázquez, que así está en una cárcel de Estados Unidos, no lo exoneraba de estos hechos. Hacía parte José Orejas, que lo dije antes, hacía parte Juan David Ochoa Vázquez, era el clan Ochoa. Ellos financiaron la muerte de su padre, porque colocaron dinero para esto, ¿sí me entiende? Ahora que se recuerda la vida de Pablo Escobar, las víctimas se preguntan, ¿era solo Pablo Escobar? ¿Dónde están sus aliados? ¿Dónde están sus testaferros? ¿Dónde están los que se enriquecieron con la fortuna de Pablo Escobar o simplemente haciéndole favores al cartel de Medellín? Las víctimas se preguntan, ¿dónde están esos aliados estratégicos? ¿Dónde están esos políticos pagos por el cartel? ¿Esos comerciantes que se hicieron ricos con plata del cartel? ¿Esos que giraron los cheques para los asesinatos? Hoy las víctimas se preguntan, ¿dónde están? Y también vuelcan las miradas y los señalan a esos testaferros que consideran igual de culpables que los mismos capos. Pero luego las personas siguen su vida y uno queda un poco abandonado. Dificultades económicas porque mi papá era el que soportaba el hogar. Posteriormente pues mi madre debe hacerle frente solo a eso con algunos familiares que nos ayudan a administrar lo que nos quedó, lo poco que quedó, que con el tiempo se terminó. Uno como niño realmente no lo asimila hasta después de mucho tiempo, sin generar pues realmente ningún odio hacia nadie, pero sí un sentimiento de desolación por parte de quien uno espera un poco de respaldo, en este caso del Estado. Yo tenía un proyecto de vida y lo tuve que cambiar. Lo tuve que cambiar pues por temas económicos. Terminé mi carrera, pero yo quería dedicarme al tema jurídico y me tocó terminar la carrera, pero también estudiar administración, por necesidad, porque tocaba seguir al frente de los temas de llevar a la casa la comida. Y mi madre pues no siempre fue consentida con la labor más dura que es ser ama de hogar, pero y mi hermana pues era muy niña, entonces digamos que perdí a los 20 años mi proyecto de vida, mis sueños de ese momento, y todo lo que me correspondió hacer de ahí en adelante fue porque me tocó. Y mis ilusiones y todos se fueron ahí. Mi vida se partió ahí. Ahí se partió, me mutilaron la vida. También la parte psicológica, la parte de acceder después a cualquier estudio y demás, las personas quedamos solas. En estos 22 años, 23 vamos a cumplir este año, no hemos encontrado el más mínimo apoyo del gobierno. Por el contrario, hacen la ley de víctimas y nos excluyen a nosotros, y que porque no somos víctimas de la violencia. Y yo no entiendo entonces por qué hoy, en la ley de víctimas, nos separan y nos dicen, no, es que usted que es víctima del 27 de noviembre del 89, no, usted sí no es víctima. Usted no entra ahí. Es que mi papá no era mafioso, era un asegurador. Mi papá no era militar, ni era policía. Soy una víctima. Cuando el presidente Juan Manuel Santos
muy hondamente se ufanaba de decir que iba a cumplir, que iba a saldar una deuda moral con las víctimas del país. Inclusive fuimos invitados al Palacio de Nariño a presenciar el lanzamiento de la ley de víctimas, cosa inusual en los debates legislativos. Esos no son shows mediáticos ni shows políticos que deban surtirse para promover una ley de la República. Encontrábamos en la ley de víctimas y restitución de tierras, hoy ya ley 1448-2011, una luz, encontrábamos una esperanza tal vez, en materia de reparación, pero sobre todo en materia de verdad. Desafortunadamente, yo pienso que el mecanismo del Estado es un mecanismo sin alma, que no le interesa las personas de bien del país. Encuentra uno con mucho pesar como jurista y con mucho dolor de patria como hijo, como víctima, como persona de la sociedad, que hoy por hoy se promuevan políticas públicas adversas a los intereses de las víctimas. No quedar vinculados en la ley de víctimas es excluirnos de algo que sí tenemos derecho, porque somos víctimas y seguimos siendo víctimas de algo violento que cambió nuestras vidas. Cuando logramos elevar ese delito al rango de lesa humanidad, lo cual, reitero, fue un gran avance para la justicia nacional e internacional y partió a la historia del derecho penal en dos, porque antes no había un delito elevado a tal rango. Encontramos un reflejo desastroso de la justicia en Colombia, y era la fotografía más triste, que era ver cómo estaban arrumados unos cuadernos, 400 cuadernos de delitos de Pablo Escobar en una fiscalía seccional de Medellín, sin impartir justicia, sin cumplir con los fines propios del Estado de Derecho, sin pensar en las víctimas. Estamos defendiendo una posición, la de Pablo Escobar. Para nosotros era un gran líder, era nuestro Dios. Si nosotros, para matar a una persona que iba contra nuestro Dios, teníamos que matar 1000 inocentes, no había ningún problema. No había ningún remordimiento. Por eso todo el mundo odia la guerra. Porque la guerra tiene un problema, la guerra va creciendo. Y usted se va insensibilizando. Porque a usted también le van matando hombres suyos. Yo encontré hombres míos descuartizados por las autoridades, torturados con taladro en la columna vertebral, ¿sí me entiende? Y usted se va volviendo más duro, y más duro, y más duro. Cuando usted ya llega a esa dureza del año 1989, no hay ningún problema en volar el avión de Avianca y matar a su padre. Más le van a rendir a Pablo Escobar? ¿Cuánto tiempo más van a tener que soportar nuestros hijos y las futuras generaciones que cada vez que prendan un televisor se promueva las narcorreinas de belleza, los pagos a los congresistas para promover leyes corruptas en favor del narcotráfico? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que soportar este estigma de la narcocultura que tanto daño le ha hecho al país? Con el tiempo esa rabia se ha transformado en una inmensa tristeza, porque no soy persona de buscar venganza, pero sí siento una gran tristeza y una gran frustración, porque pues ya vengarme ¿con quién? Con el sistema, con el Estado, cuando pues intelectualmente decían que era Pablo Escobar quien mandó a hacer ese atentado. ¿Yo contra quién me voy a vengar si ya eso pasó? Lo que siempre les inculcamos a los muchachos ha sido la confraternidad, el amor, la paz, que pienso que son las riquezas más grandes que podemos tener. Que el hecho siempre va a estar en cada uno de nosotros de manera distinta, pero que hay que reconciliarse con el pasado.
y hay que procurar seguir luchando en el presente, aunque uno no se sienta con la suficiente fuerza por el recuerdo, pero que hay que seguir luchando y esperando que ojalá a mi país. En estos momentos ya resignarse, aceptar, perdonar, vivir con eso. Que después de 20 años de su muerte, este hombre sigue todavía vigente en este país. Sorprendentemente cuando fueron los 20 años, habla otra persona que es Rasguño y dice, no, es que también hubo gente que está en este momento libre y que fueron los verdaderos culpables. Son el ejemplo de una falta de memoria, precisamente, que pasan y pasan y pasan los muertos y siguen sucediendo, y desde los cargos directivos del gobierno quieren dejarlo seguir pasando. Yo no le encuentro razón jurídica ni lógica en este momento a que ese proceso, luego del esfuerzo que hemos hecho, ese y otros, no tengan un avance judicial, porque se saben de nombres de personas que se han denunciado por parte de personas dentro de la organización de Pablo Escobar, como por ejemplo el señor alias Popeye, y estos personajes ni siquiera son llamados a rendir un testimonio. Es un país sin gobierno el que permite que cosas como estas sigan ocurriendo, que sigan quedando familias sin padres, padres sin hijos, y nada pasa. La semana siguiente, gran despliegue de entrevistas y de noticias y todo eso, y ahí murió todo. Entonces yo pienso que realmente no tenemos gobierno. Hombre, la reflexión es propositiva, la reflexión, más allá de quedarnos en lo que ha podido haber sido y no fue, es más bien unir las sinergias, unir las fuerzas. Yo soy un hombre muy creyente, pedirle a Dios que nos ilumine, que nos proteja y que nos dé el discernimiento para poder salir adelante con este loable propósito, y sobre todo exigirle a la justicia, pedirle al Estado colombiano, pedirle a los líderes, a los congresistas, al presidente de la República, al fiscal general y a todas las personas que están llamadas como garantes a responderle a las víctimas de este país, que se pronuncien de manera positiva en favor de las víctimas y que no se apalanque más la impunidad que tanto daño nos ha hecho en este país. Han pasado 22 años largos desde el atentado terrorista contra el avión de Avianca HK-1803. En estos años no han sido plenamente identificados todos los responsables de dicho atentado. Solo alias La Kika paga cadena perpetua en Estados Unidos por este delito. Las víctimas insisten y señalan a otras personas que pueden ser responsables de estos hechos, como por ejemplo los integrantes de Clan Ochoa, algunos miembros del DAS y algunas personas que con nombre propio ha señalado John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. 2 décadas después, la impunidad con las víctimas del avión de Avianca es absoluta.
secreto de inteligencia le cambió el rumbo a la democracia del país. Esto que usted acaba de decir es muy importante para la verdad. Sí. ¿Okay? Siempre se ha creído que esa mano criminal del cartel de Medellín fue solamente el cartel de Medellín, pero No. usted nos está planteando aquí que hubo unos aliados De la mano del Estado. dentro del Estado. Dentro del Estado. ¿Quiénes eran esos aliados? Los aliados eran, para la época, eso lo manejaba Carlos Castaño Gil, que era amigo de Pablo, empleado, trabajador de Pablo Escobar, era mi compañero de trabajo. Su hermano Fidel Castaño Gil era socio de Pablo Escobar. Carlos es entrenado por inteligencia militar, como paramilitar, y es entrenado por la ultraderecha en Israel, en los kibbutz en Israel. Es una mente criminal. Y Carlos es entrenado matando dentro del cartel de Medellín, porque él entra al cartel de Medellín siendo un niño. El alias de él era el pelado. Carlos hace un gran entronking a través del DAS. A través del DAS se propicia subir el maletín al avión de Avianca donde muere su padre. A través del DAS muere Bernardo Jaramillo Osa. A través del DAS muere Luis Carlos Galán Sarmiento. A través del DAS muere José Antequera en el Puente Aéreo y es avaliado Ernesto Samper Pisano. A través del DAS es atacado en pleno vuelo el comandante del M-19 Pizarro León Gómez. Es un entronking que hace Carlos Castaño con el DAS, pero Pablo Escobar siendo enemigo del general Miguel Alfredo Maza Márquez. Es algo muy complejo y muy pocas personas lo pueden comprender. Hay que pensar como bandido para comprender esto. Y por otra parte, y en algunos casos trabajando con el DAS, con esa policía secreta, la Casa Castaño, Fidel, Carlos y Vicente, los hermanos Castaño Gil, narcotraficantes, sicarios, narcoparamilitares, narcoparapolíticos, aquellos que un día decidieron refundar la historia del país. Al igual que el DAS, detrás de los magnicidios que afectaron el alma del país, que afectaron el alma de una nación. Una máquina criminal perfecta, por lo impune, dicen las víctimas. A la fecha, ni siquiera se sabe con certeza cuál fue la suerte de Fidel, cuál fue la suerte de Carlos, y menos aún la de Vicente Castaño. Las miles de víctimas de la Casa Castaño ni siquiera han tenido derecho a saber si estos victimarios están muertos o están vivos. Pero lo que sí saben es que para sectores del país siguen siendo unos héroes. Los restos de nuestros familiares fueron traídos en una volqueta y fueron volteados allá en Medicina Legal. La volqueta levantó eso y caían todos los restos ahí en Medicina Legal, para luego ellos empezar a separarlos en bolsas transparentes. Iban sacando ahí en bolsas transparentes lo que los familiares podían identificar. Mis cuñados y un gran amigo de mi esposo no me dejaron ir. Mis cuñados fueron a reconocer el cadáver. Inmediatamente ellos trasladan a los cuerpos a la morgue de Suacha, por ser la jurisdicción en donde se presenta la situación, y allí yo voy y ahí es ya donde yo lo puedo ver. Y posteriormente los llevan ya a la Medicina Legal de acá. Te estoy diciendo básicamente que yo salí de mi casa ese lunes 27 de noviembre a las 6 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana. Terminé volviendo a mi casa a las 2 o 3 de la mañana, porque yo estuve durante todo el proceso hasta que llegaron los cuerpos a Medicina Legal. Afuera de Medicina Legal podía ver lo que estaba entrando, pero no cómo era el proceso de selección allá adentro. Me entregan un cadáver, con esos todos entregaron los ataúdes sellados, entonces yo no podía ver si realmente la persona que habían encontrado, los restos que habían encontrado pertenecían a mi esposo. Nosotros hicimos el entierro, eso fue tal vez el miércoles que nos lo entregaron,
hicimos ese entierro de esa persona en el cementerio del norte, para el cual Avianca había asignado un lote. Hemos encontrado, son historias de familias muy similares, en los cuales hay familias que entierran a su esposo, sus esposas entierran a su esposo y después se encuentran con que no lo era porque hubo una confusión entre los muertos. La verdad es que mucha gente enterró piernas, enterró, mi querido amigo Federico enterró la espalda de su papá. Gente, sí, yo creo que pocos cuerpos, tal vez fueron 8 o 10 cuerpos nomás, que relativamente quedaron reconocibles. Y después que nos entregan el segundo cadáver, salimos con los restos de él, supuestamente, y que era la persona completa, y ya nosotros hicimos un segundo entierro, cuando ya estábamos seguros que esa persona era mi esposo, porque él sí quedó completo, pues en mal estado obviamente, pero completo. Y nunca he podido identificar quiénes son los verdaderos familiares de la persona que está enterrada allí. Es más, ni siquiera sé si hay un cuerpo completo, si hay varias partes allí o algo, no. Y en medicina legal llegó una señora y le fue a reclamar y no encontraba nada de su esposo. Entonces le dijeron, mire, como ya no queda nada más, porque ya habían entregado todo lo que se pudo, usted coge esa mano que hay ahí y diga que esa mano era la mano de su esposo para que usted pueda reclamar un seguro de vida para sus hijos. La violencia me lo arrebató. La justicia que usted exige le va a llegar. ¿Por qué? Aquí hay un hombre muy importante, no, sino muy importante. Se llama Jorge Luis Ochoa Vázquez y John Freider, alias Martín Freider, suegro del automovilista Juan Pablo Montoya. ¿Qué es lo que le aporta Jorge Luis Ochoa Vázquez para que muera su padre? Primero que todo es culpable Pablo Escobar. Camargo. ¿Cuántos años tenía? 45. De la familia no iba sino él. ¿Qué le han dicho aquí las autoridades? No, que no han encontrado papeles ni nada, que hay que esperar. ¿Y cuántos son en su familia? 4 hijos. Es una persona con la que uno ha crecido todo el tiempo, no espera uno que ya se esfumó y que ya no está, ¿sí? Yo decía, no, imposible, imposible, apagué el radio, pero yo tenía la esperanza de que como habían salido 2 vuelos al tiempo y para ese momento no pedían la cédula, entonces no se sabía verdaderamente quién había abordado el vuelo, ¿sí? Nos tocaba esperar a que el otro avión llegara a Cali, la gente de Cali la registrara y pasaran aquí la información. Leen la lista de los muertos y ya leen a mi hermano. Ya ahí gritamos como locos con mi hijo que iba conmigo en ese momento. Mi mamá había dejado a mi papá en el aeropuerto, entonces al llegar esos griteríos, y mamá, no, pues calmémonos, no sabemos, y es una angustia ya impresionante en ese momento porque estamos esperando a que ya mi mamá dijera los nombres, empieza a decir nombres, y hasta que llega el nombre de Oscar Rivera, pero decía que era una persona de Gillette, yo recuerdo más o menos en ese momento. Entonces también teníamos esa duda de si era mi papá o no. Ya
después, pero apenas dice Oscar Rivera, yo me acuerdo que mi mamá nos toma a mi hermana y a mí, nos lleva al jardín de la casa, nos arrodillamos, rezamos un momento ahí en el jardín de la casa nosotros. Y dice, bueno, y nos toma de la mano más o menos y ya, empieza a llegar la familia, a ver qué pasó, y ya por la noche sí nos damos cuenta que sí era mi papá. Y 3 días después del accidente, o 4 días, pues volvemos y aseveramos el hecho porque se encuentra en la mano de mi papá con la argolla de matrimonio de mi mamá. Un periodista, no recuerdo de qué medio en esa época, la llaman y mi mamá pues tiene por ahí la argolla que no sé en este momento, hace mucho no la veo, pero quedó así como ovalada con el nombre de mi papá. Y esos son los recuerdos, digamos, del golpe en ese momento, sobre todo la expectativa de que ya mi mamá dijera el nombre hasta que lo dijo y ya se hizo eso una realidad. Con mis hermanos tenemos la imagen de desespero, de mi madre sin saber qué hacer, de quedar pues totalmente destrozada y una familia sin tener una respuesta alguna, ni tampoco el porqué de las cosas, sino simplemente pues hay que seguir la vida y seguirlos solos. Entonces realmente son imágenes pues bastante impactantes que quedan en la memoria pues para siempre. Ver por los medios como un avión destrozado, ver por los medios familias, madres de familia gritando, queda en la memoria para siempre. Porque pues los cuerpos estuvieron regados por todos lados. Y ahí me encuentro con un policía y me dice, ¿su papá quién es? Él ya estaba con una lista. Entonces le dije, Gustavo Aristizábal Escobar. Y me dice, vaya hacia allá, que él estaba en la punta del avión. Y allá llegué. Cuando yo llegué, en ese preciso momento, lo estaban ya metiendo en la bolsa, una bolsa negra, como esas de basura. Cogieron unos sobres de Manila, colocaban los nombres, el número de cédula y metían en la billetera y pegaban aquí con cinta pegante el sobre de Manila y en la bolsa. Yo lo vi ahí, pero ahí no me dejaron, digamos, detallarlo. Las víctimas siempre quieren encarar a sus victimarios. Siempre tienen preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué los mataron? Hace 2 años, Federico Arellano, el hijo del tenor Gerardo Arellano, quien muriera en el avión de Avianca, tuvo la oportunidad de visitar al principal lugarteniente de Pablo Escobar, a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. El hijo de Gerardo Arellano lo miró a los ojos para hacerle la pregunta que los familiares de las 107 víctimas del avión de Avianca quieren hacerle. ¿Por qué volaron el avión esa mañana de noviembre de 1989? Pienso que esta pregunta va desde, no sé, lo más profundo del corazón, pensando o sintiendo, querer una respuesta del por qué, valía la pena esto, valía la pena el sufrimiento de una patria, de una nación y de la familia ensangrentada. No sé a cambio de qué, desconozco, supongo que había unos intereses económicos y un negocio y toda una estructura, pero esa es la incógnita que más nos ha rondado a nosotros las víctimas. ¿Por qué una persona, por ejemplo en el caso de mi padre, que era Gerardo Arellano, que lo único que quería era hacer patria a través de su voz, porque era un excelente y maravilloso artista, por qué tenía que morir de esa forma? Esto fue una gran guerra que se dio contra el país, donde se habla de más de 15.000 muertos, pues las estadísticas son las que las van contando. Yo pensaba que eran 3.000, se hablan de 15.000 muertos. En esa época había una guerra
contra el Estado de Colombia por la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La única forma de obligar a los tres poderes del Estado a sacar del artículo 35 de la Constitución Nacional la nuestra tradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica era atacando a la población civil, buscando atacar blancos que eran importantes para la mafia y los extraditables, y detrás de estos blancos no importaran las víctimas colaterales inocentes, como el caso de su padre. Ese día fue un acto fallido, porque no murió el expresidente César Gaviria Trujillo, pero a Pablo Escobar le servía ya la organización de que se creó terrorismo en el aire, porque se pensaba que el terrorismo aéreo solo era en el exterior, en el Medio Oriente y en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto causó lo que el patrón llamaba el pánico colectivo de los inocentes. Yo lo he dicho en varias entrevistas, que lo decía el patrón, que si en las guerras solo murieran culpables, ese día su padre no hubiera sido tocado ni las otras 6 víctimas. Nadie le importaba la guerra, sino que todo el mundo compraba sándwiches y Coca-Cola y decía, venga, vamos que unos malos se van a matar. Pero cuando están colocando bombas en la ciudad los terroristas, en este caso Pablo Escobar y nosotros, la señora está organizando a su niña para el colegio y se preocupa con esto. La mayoría de ellas ejecutadas en esa década de los 80 y principios de los 90, que algunos llaman los años de la peste. Para la memoria del país, para las nuevas generaciones, para sus hijos, hoy contamos esta historia trágica que a veces pretenden que se nos olvide, o es peor, que algunos quieren repetirla. Hoy la narramos desde sus principales protagonistas, las víctimas de Pablo Escobar Gaviria. Una historia que el país y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no pueden olvidar. Mi nombre es Elizabeth Ballén. El de mi esposo era Jaime Alejandro Vanegas Sánchez. Mi nombre es Gustavo Aristizábal Arango y mi padre se llamaba Gustavo Aristizábal Escobar. Mi nombre es Oscar Francisco Rivera Vidal y el de mi papá era Oscar Francisco Rivera Mantilla. Mi papá se llamaba José Ignacio Vargas Mendoza. Mi nombre, Gloria Matilde Ortiz Legarda. Mi hermano Álvaro Ortiz Legarda. Yo soy Magdalena Gómez de Vargas y mi esposo José Ignacio Vargas Mendoza. Mi padre era un cultor de este país, era un embajador del arte a nivel internacional y por supuesto a nivel local. Y entonces yo le decía, mamita, mañana tu papá va en un avión, va a ir en un avión como ese. Y le decía, ¿y vas al cielo? Y él dijo, sí, mi amor, mañana voy en un avión y voy al cielo. La noche anterior mi papá me estaba explicando unas cosas de estudio. Él entra al cuarto, me dice, levántese, Oscar, ya a estudiar, que estaba yo haciendo un curso de nivelación. Y la última imagen es en la puerta muy borrosa, diciéndole, sí, papá, ya me voy a levantar, ya me voy a levantar. Él viajaba a Cali en ese momento a posesionarse de un ascenso que le habían hecho. Él estaba feliz porque
o sea, él había trabajado mucho para eso y él iba a tomar ya su ascenso el día lunes. Él regresaría a Bogotá el día miércoles. Entonces el fin de semana como hacía siempre que él podía, no lo dedicaba porque éramos los tres nada más. Mi hijo, que en ese momento tenía 5 años, él y yo. Entonces él vino, estuvo con nosotros el sábado, el domingo estuvimos en parque, lo que hacíamos siempre que él podía, todos los fines de semana nos sacaba a alguna parte, siempre fuimos a almorzar, me acuerdo que estaba yo antojada, que de pollo y él todo lo que uno decía, todo lo complacía. Tradicionalmente mi padre tomaba ese vuelo regularmente todos los lunes y entonces yo lo llevaba muy temprano, lo dejaba y me iba nuevamente a la universidad. Y cuando llega se encuentra con el tenor Gerardo Arellano, un hombre pues que todo el país lo conoce, y ellos llegan ahí, se encuentran, se saludan y bueno, acceden al tema. Yo me devuelvo y en el camino sigo escuchando la emisora preferida mía. Y en ese momento dicen, como llegando yo a la tal vez 26:68, dicen, se acaba de caer un avión de carga. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Mucha atención, urgente. Hace pocos minutos un avión de Avianca cayó en la zona rural del municipio de Soacha. Las primeras informaciones indican que no hay sobrevivientes. La noticia ya le da la vuelta al mundo. A primera hora de esta mañana, nuevos equipos de televisión española relevaban a los que a lo largo de la madrugada habían estado trabajando en la zona donde cayó el avión de Avianca. Entre las víctimas mortales se encuentran 2 oculistas españoles, los doctores Moreno Casanovas, jefe clínico del Hospital Clínico de Madrid, y López Bartoloschi, jefe de residentes de oftalmología. Una tía estaba viviendo en ese momento con nosotros y empieza a gritar que se explotó un avión, que se explotó un avión, o que se cayó un avión. Yo paré, me detuve un momento para calmarme. Sentí inmediatamente que era mi papá. Él iba en Avianca, pero yo sentí que era él. Qué horror, qué tragedia. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, acaba de explotar un avión en el aire. Y yo me imaginé, pues, en la China. Nunca me imaginé que nos iba a tocar a nosotros. En ese momento yo le pregunté a ella, ¿y dónde? Me dijo, en Soacha. Acá, sí, ¿para dónde iba el avión? Me dijo, para Cali. Le dije, Nacho iba en ese avión. Inmediatamente. En ese instante yo sentí que Nacho había muerto. Yo le decía, ¿qué pasó? Él no podía hablar. Llegó y me dijo, camina porque parece que hubo un accidente y iban en un avión que iba para Cali. Cuando yo me subo en el carro, me dio por prender el radio y ya estaba, creo que era Yanelda, la que estaba transmitiendo el Caracol, y dice, es impresionante esto acá, el reguero de cuerpos, de no sé qué, por todas partes, hay restos humanos por todo lado. Entonces yo inmediatamente apagué y mi cabeza empezó a volar. Al llegar esta mañana a las cercanías de Soacha, concretamente a la hacienda Canoas, los periodistas de este noticiero se encontraron con un espectáculo dantesco. Las 107 víctimas del accidente. Señor, ¿usted viene a buscar algún familiar? Sí, un hijo. ¿Cómo es el nombre de él? Ramiro Ortiz. ¿Cuántos años tenía? 26. ¿Hay confirmación que él tenía en el vuelo? Pues hasta ahora sí. Los 107 cuerpos destrozados fueron colocados en bolsas de polietileno para su posterior reconocimiento por parte de 5 médicos legistas y jueces de instrucción criminal. Cuando ya viene el gobierno y habla de una negociación con los extraditables o con los terroristas, la gente lo ve bien, porque ve que están salvaguardando su vida, porque sabe que todo el mundo está en peligro. Pero realmente para la época, Pablo Escobar no pensaba que ahí iba su padre, a nosotros no nos importaba la vida de su padre,
A nosotros nos importaba que usted hoy, por ejemplo, que usted tuviera en esa época, tuviera 2 años de edad. Nosotros estábamos en una guerra ciega. Para mí hoy es cerrado. Pues yo estoy al frente de una de las víctimas hoy, ¿sí me entiende? Este hombre, Darío Uzma, fue el encargado de subir la bomba al HK 1803 esa mañana. Junto a él, un hombre, al parecer menor de edad y conocido en el lenguaje del AMPA como un suizo, es decir, un suicida. Uzma abandona el avión y deja a aquel hombre que quizás nunca supo que llevaba al interior de su maletín una bomba y que sería el ejecutor de uno de los actos de terrorismo más espeluznante en la historia del país. Él ofrece $1 millón para al mejor postor dentro del cartel de Medellín para que haga esa vuelta, y finalmente la hacen 2 personas, un capo que hoy en día está vivo, por eso me abstengo de dar el nombre, y ese a su vez subcontrata a otro hombre que se llamaba Darío Uzma. Ese Darío Uzma es el cerebro, es el que organiza la bomba, escoge el tipo de explosivo y lo hace de tal manera que no quede rastro aparente. Contactan en una comuna de Medellín a un menor de edad, lo ilusionan con el dinero, le dan un adelanto de la mitad de la plata. Este Darío Uzma prepara la bomba en un maletín ejecutivo, prepara al niño, al menor de edad, con ropa de hombre adulto, le pone una cédula falsa para que tenga mayoría de edad, le compran un ticket en un avión de Avianca, lo suben al avión. Incluso el propio Darío Uzma se sube al avión con el joven, se sienta al lado, le dice que ese maletín contiene una grabadora en la que supuestamente se tiene que grabar a 2 enemigos del patrón de Pablo Escobar que irían al lado izquierdo en la silla de él, y le dice que cuando vaya a unos 5 minutos de vuelo, active el botón de la grabadora para que ponga a grabar lo que esos 2 supuestos enemigos de Pablo van diciendo al otro lado. El niño o el joven efectivamente lo hace. Darío Uzma se baja, cuando va el avión van a cerrar el vuelo, le dice con el pretexto de que va para el baño, ya vengo, sale, no se monta, obviamente lo deja solo y él se va. La historia enseña en nuestro país que este tipo de actos terroristas, magnicidios, atentados, siempre han contado con la ayuda de cómplices estratégicos. En este caso, los cómplices estratégicos fueron quienes ayudaron a entrar el explosivo al HK 1803. Pero lo delicado es las instituciones del Estado cooperando con los criminales. En este caso, los que propician subir el maletín al avión donde su padre murió son unos agentes del DAS. Ya volvemos con Víctimas de Pablo Escobar. Hey, hola, soy Dilson de la Peste. Canal Capital, Canal Rock al Parque. Este 30 de junio, 1 y 2 de julio, si usted no puede ir al Parque Metropolitano Simón Bolívar, Canal Capital le lleva la transmisión hasta sus hogares. Canal Capital, una televisión más humana. Se invita a las personas que se consideren víctimas de las conductas delictivas de Wilfredo José Medrano Hoyos, alias Rafa, y Francisco Javier Taborda Gómez, alias Nike o Turbo, desmovilizados del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, a que denuncien los hechos ante la Fiscalía 40 de Justicia y Paz de Cali. Mayores informes en Bogotá, teléfono 570-2025, línea gratuita nacional 018-916-999 y en las siguientes páginas web. Los defensores de derechos humanos en Colombia son un patrimonio que tiene el país y que es reconocido a nivel internacional. Yo soy una defensora de derechos humanos, quizás usted es un defensor de derechos humanos. Por el derecho a defender los derechos humanos y a quienes los defienden, exigimos al gobierno su protección. Yo creo que apoyar a los defensores es realmente apoyar el futuro de Colombia. Reaccione. Por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede quedar literalmente en peloto.
No financie, no compre, ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Desplazados, víctimas, discapacitados, ignorados, silenciados, amenazados, humillados, ofendidos, atropellados, exiliados, indignados, desprotegidos, olvidados. Promovemos los derechos humanos. Canal Capital. Televisión más humana. Hola, soy Jack Miller, soy ilustrador de calzado. Canal Capital, el canal del Rock al Parque. 2012, ¡yeah! Este 30 de junio, 1 y 2 de julio, si usted no puede ir al parque, fresco, relajado, porque lo puede ver por Canal Capital, una televisión más humana. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Luis Carlos Galán. Canal Capital, televisión más humana. La prensa unanimista, única, uniformada, oficial, es para las dictaduras y no para las democracias. Y creemos que Colombia todavía es una democracia. Guillermo Cano Izaza. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Víctimas de Pablo Escobar. Y nuevamente, y tristemente, la policía secreta del Estado del DAS, hasta hace muy pocos meses, en boca de los criminales. La seguridad del Estado, la inteligencia del Estado, por décadas, como nos revela la historia, involucrada en los grandes magnicidios, en aquellos que nos cambiaron la historia del país. Y hasta hace muy poco tiempo, un servicio secreto que perseguía a todos los que pensaran diferente. El país, la sociedad colombiana, tiene derecho a saber hasta dónde y de qué forma esta policía secreta conectó con los peores criminales del país. El Arete, Popeye, todo el conglomerado del cartel de Medellín, nosotros somos culpables. Aquí hay una persona que tira la gasolina y se esconde y el otro prende el fósforo y carga una camándula que llama Jorge Luis Ochoa Vázquez. Jorge Luis Ochoa Vázquez estuvo detenido en España. Él fue detenido en el año 1984, en noviembre, después de fundar los extraditables. Cuando vino de Nicaragua, que de Panamá pasó a Nicaragua llegó a Colombia. Funda los extraditables y se va a esconderse a España y allá es capturado. En el año 1986, en julio, es deportado a Colombia. Trae un regalo para Pablo Escobar. No le trae un reloj Cartier, no le trae un diamante, no le trae una reina de belleza, no le trae un caballo. Le trae el padre del terrorismo en Colombia, un terrorista de la ETA que traía la tecnología de los carros bomba a control remoto, y se lo regala a Pablo Escobar. Lo traen, estuvo con don Jorge preso, creo que en Carabanchel, en España. Se lo regala a Pablo Escobar. Pablo Escobar ese día tuvo una erección de la felicidad que le dio, porque Pablo Escobar era una mente criminal total, lo mismo que yo. Él sabe que con eso va a doblegar la voluntad de los colombianos, porque es terrorismo a gran escala, porque aquí ya se habían colocado bombas en Colombia, pero eran con pólvora negra. Ese gran regalo se lo trae Jorge Luis Ochoa Vázquez a Pablo Escobar. Ese mismo terrorista de la ETA, lo que yo estoy diciendo lo puede corroborar el jefe de la mafia de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, que también estuvo preso con Jorge Luis Ochoa Vázquez, que eran amigos. Y conoció al de la ETA, que eso es de la ETA, cuando vino a Colombia también se conectó con este señor y le enseñó a ellos también a hacer las bombas. Y por eso vuelan el edificio Mónaco. Don Jorge Luis Ochoa es el padre del terrorismo en Colombia, vive como un rey en Medellín,
hacían parte del clan Ochoa, que era un clan Ochoa muy fuerte que respaldaban a Pablo Escobar financieramente. Iniciaban primero el narcotráfico que Pablo Escobar. Hacían parte José Orejas, John Freider, alias Martín Freider, suegro del automovilista Juan Pablo Montoya. Hacía parte Fabio Ochoa Vázquez, que así está en una cárcel de Estados Unidos, no lo exoneraba de estos hechos. Hacía parte José Orejas, que lo dije antes, hacía parte Juan David Ochoa Vázquez, era el clan Ochoa. Ellos financiaron la muerte de su padre, porque colocaron dinero para esto, ¿sí me entiende? Ahora que se recuerda la vida de Pablo Escobar, las víctimas se preguntan, ¿era solo Pablo Escobar? ¿Dónde están sus aliados? ¿Dónde están sus testaferros? ¿Dónde están los que se enriquecieron con la fortuna de Pablo Escobar o simplemente haciéndole favores al cartel de Medellín? Las víctimas se preguntan, ¿dónde están esos aliados estratégicos? ¿Dónde están esos políticos pagos por el cartel? Esos comerciantes que se hicieron ricos con plata del cartel, esos que giraron los cheques para los asesinatos. Hoy las víctimas se preguntan dónde están y también vuelcan las miradas y los señalan a esos testaferros que consideran igual de culpables que los mismos capos. Pero luego las personas siguen su vida y uno queda un poco abandonado. Dificultades económicas porque mi papá era el que soportaba el hogar. Posteriormente pues mi madre debe hacerle frente solo a eso con algunos familiares que nos ayudan a administrar lo que nos quedó, lo poco que quedó, que con el tiempo se terminó. Uno como niño realmente no lo asimila hasta después de mucho tiempo, sin generar pues realmente ningún odio hacia nadie, pero sí un sentimiento de desolación por parte de quien uno espera un poco de respaldo, en este caso del Estado. Yo tenía un proyecto de vida y lo tuve que cambiar. Lo tuve que cambiar pues por temas económicos. Terminé mi carrera, pero yo quería dedicarme al tema jurídico y me tocó terminar la carrera, pero también estudiar administración, por necesidad, porque tocaba seguir al frente de los temas de llevar a la casa la comida. Y mi madre pues no siempre fue consentida con la labor más dura que es ser ama de hogar, y mi hermana pues era muy niña, entonces digamos que perdí a los 20 años mi proyecto de vida, mis sueños de ese momento, y todo lo que me correspondió hacer de ahí en adelante fue porque me tocó. Y mis ilusiones y todos se fueron ahí. Mi vida se partió ahí. Ahí se partió, me mutilaron la vida. También la parte psicológica, la parte de acceder después a cualquier estudio y demás, las personas quedamos solas. En estos 22 años, 23 vamos a cumplir este año, no hemos encontrado el más mínimo apoyo del gobierno. Por el contrario, hacen la ley de víctimas y nos excluyen a nosotros, y que porque no somos víctimas de la violencia. Y yo no entiendo entonces por qué hoy, en la ley de víctimas, nos separan y nos dicen, no, es que usted que es víctima del 27 de noviembre del 89, usted sí no es víctima. Usted no entra ahí. Mi papá no era mafioso, era un asegurador. Mi papá no era militar, ni era policía. Soy una víctima. Y cuando el presidente Juan Manuel Santos
muy hondamente se ufanaba de decir que iba a cumplir, que iba a saldar una deuda moral con las víctimas del país. Inclusive fuimos invitados al Palacio de Nariño a presenciar el lanzamiento de la ley de víctimas, cosa inusual en los debates legislativos. Esos no son shows mediáticos ni shows políticos que deban surtirse para promover una ley de la República. Encontrábamos en la ley de víctimas y restitución de tierras, hoy ya ley 1448-2011, una luz, encontrábamos una esperanza tal vez, en materia de reparación, pero sobre todo en materia de verdad. Desafortunadamente, yo pienso que el mecanismo del Estado es un mecanismo sin alma, que no le interesa